Saludos a todos nuestros queridos hermanos alrededor del área latina. Es un gusto aquí desde mi sala, en mi casa, poder dirigirme a todos ustedes. Un abrazo fraternal y con mucho cariño, ya que no he podido viajar por estas áreas de América Latina debido a esta plaga que se ha extendido al mundo entero. En la primera plaga pandémica que hemos tenido por 100 años. De modo que para todos ha sido novedoso, también traumatizante, porque realmente todavía estamos en medio de esto. Aquí en los Estados Unidos la situación ha mejorado, hay menos muertes, pero de repente hay nuevos brotes y todavía no se ha controlado por completo. Gracias a Dios, los miembros de la iglesia se encuentran bien. Han habido pocos casos, casi todos al inicio, pero no he escuchado de más casos en el último mes y medio. También en América Latina hemos tenido unos pocos casos, pero gracias a Dios ya se recuperaron los que estaban enfermos y ahora no hemos tenido nuevos casos que se me han comentado. Han pasado ya casi 4 meses de que empezó esta pandemia. Realmente ha choqueado al mundo entero. Hemos tenido más personas que se han comunicado con nosotros, personas alarmadas. Están preguntándose qué está pasando y esperamos que también haya más personas interesadas en asistir a la iglesia. De hecho, ahí en México, donde tenemos las estadísticas para América Latina, han habido más contactos por internet. Así que esperamos que eso traiga nuevas personas. Hay varias personas que han encontrado la iglesia, que están muy entusiasmados, que quieren bautizarse. Ya han conocido las verdades, ya no quieren demorarse, así que es bueno ver ese primer amor en algunos de estos nuevos contactos. La Biblia nos dice que cuando empiecen las cosas a suceder, que no nos sorprendamos. Nos dice Mateo capítulo 24, versículo 8. Mateo 24, versículo 8. En estas profecías de los tiempos del fin, Jesús dice, y todo esto será principio de dolores. En realidad, el término aquí, dolores, tiene que ver con dolores de parto de una mujer que está por tener un hijo. Y que necesitamos estar alertas, estar pendientes de estas necesidades tan importantes de estar cerca de Dios, porque dice que esto solo es el principio de dolores. Significa que van a haber mayores dolores en el futuro y que tenemos que estar pendientes de esto. También algo importante para entender al respecto en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, en el versículo 9, hablando de los tiempos del fin, le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí hay una de las caracterizaciones de esos tiempos del fin. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dice aquí que muchos serán convertidos, no solamente por la obra que se ha hecho a través de estas décadas, sino también por la obra que se va a llevar a cabo por esos 2 testigos que van a tener poderes milagrosos
y que muchos van a ser emblanquecidos, que significa cuyos pecados serán perdonados y purificados, limpiados de sus antiguas andanzas. Los impíos procederán impíamente, ellos continuarán más y más transgresiones, y ninguno de los impíos entenderá. Significa que ellos no van a entender. Ellos piensan, bueno, esto es una pandemia más que hay, han habido antes otras, pero si esta pandemia es un indicador de estos comienzos o principios de dolores de parto, vamos a ver más consecuencias en el futuro, más plagas y más castigos de parte de Dios. Pero dice que los impíos no entenderán. Ellos siempre van a tener alguna justificación. No, que esto era una diversificación genética, hubo una alteración genética. Pues obviamente una plaga está causada por alteraciones genéticas. Pero ellos no van a entender que hay un Dios detrás de esto que está llamándoles la atención. Aquí está profetizado que ellos seguirán en los tiempos de Noé. Ahí estaba Noé construyendo un arca, pero nadie le prestó atención hasta que fue demasiado tarde. Igualmente como los días de Lot, que ellos siguieron adelante, no tomaron en cuenta las palabras de advertencia de Lot, sino que siguieron hasta que fue demasiado tarde. Pero notemos acá, en ese versículo 10, el final, dice, pero los entendidos comprenderán. Ellos tienen las verdades de Dios. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen buen entendimiento, que nos dice Salmo 119. Salmo 119, 172, que nos dice que gran entendimiento tienen los que guardan los mandamientos de Dios, su loor permanece para siempre. De modo que el mundo no va a tomar esto en cuenta, pero nosotros sí, hermanos. Vemos un gran deterioro en la sociedad. Aquí en los Estados Unidos están derribando estatuas de los grandes personajes en la historia, y no piensen que esto solo va a ser en los Estados Unidos, porque los países copian mucho de lo que se hace. Hay un espíritu de rebelión, un espíritu de desafío. Hemos visto en Chile cuántas protestas han habido, y eso todo tiene que ver con ese mismo tipo de espíritu de rebelión que ha habido. También, de todos modos, dentro de todo esto, tenemos muy buenas noticias respecto a la obra y a la iglesia, porque Dios sigue cuidando de ella. De hecho, los ingresos, y normalmente no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, se han mantenido firmes. Eso muestra la fidelidad de los hermanos en la iglesia. No importa dónde estén, ellos están comprometidos con esta obra. Están llevándola a cabo, están apoyándola y son partidarios y son parte del equipo. Y por eso los ingresos han seguido firmes. Hemos podido lograr difundir este evangelio con gran poder. Tenemos un hermoso estudio de televisión, que eso está siendo una tremenda herramienta. Ha aumentado mucho las personas que se sintonizan, porque está mucho más llamativo, y los mensajes también muy poderosos. Aquí en los Estados Unidos, los campamentos de verano han sido cancelados porque todavía es peligroso andar muchos juntos en grupos.
También los viajes no se han podido llevar a cabo. De hecho, Europa está considerando una prohibición de los Estados Unidos poder entrar en Europa. Entonces las cosas todavía siguen bastante complicadas. Y desde luego que las fiestas santas se tendrán que hacer localmente. Están los ministros al tanto de eso. Estamos viendo cómo podemos compartir entre más a través de estos medios. Yo puedo transmitir mensajes a distintas fiestas que hay. Estamos viendo cómo coordinar esto. Entonces, hermanos, a pesar de las malas noticias en el mundo, hay buenas noticias, que Dios sigue apoyando a esta pequeña obra, como Él lo llama, esta pequeña manada pequeña, que está llevando a cabo una gran obra en el mundo, y debemos ser animados por eso. Y de hecho, el mensaje que quiero entregarles ahora tiene que ver con ese aliento y ese ánimo que todos necesitamos en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Porque la Biblia misma, como proviene del Espíritu de Dios, es un libro de aliento, de ánimo. Notemos lo que dice en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces aquí vemos esa palabra, ánimo, que necesitamos. Sabemos que es fácil desanimarse, descorazonarse, pero ahí es cuando el diablo empieza a trabajar, a deprimir, a desalentarnos. No podemos permitirlo, hermanos. Y una de las formas que las Escrituras nos animan es proporcionando ejemplos de aquellos que alentaron a otros a ser fieles en los caminos de Dios. Esto es algo que debemos aplicar en nuestras propias vidas, aprender a ser un alentador en nuestra familia, en nuestras amistades y con los hermanos que tenemos. Es muy importante ser un estímulo y tener por lo menos a alguien en la familia que es el optimista, el que mira el vaso no medio vacío, sino que lo ve medio lleno y que está subiendo el agua en vez de bajando. Por lo menos así espera. Con un poco de aliento en nuestras familias, ¿qué tan lejos pueden llegar las personas? ¿Somos nosotros esos alentadores que Dios usa para animar a otros? ¿O somos un poco como los israelitas? Muchos de ellos eran desalentadores, siempre murmurando. Tan pronto como algo no iba bien, ya empezaban a murmurar, a querer volver a Egipto, a pesar de que eran esclavos, no tenían derechos ahí. Dios lo estaba llamando a la libertad, pero ellos no tenían esa fe viviente, que Dios estaba con ellos, que Dios es el que va a ayudarnos a superar las pruebas. No importa lo que sea, Dios dice que Él protegerá a su pueblo cuando vengan plagas y dificultades. Tenemos un Dios viviente, no un Dios muerto. Él nos escucha, Él se preocupa.
De hecho, aquí hay una escritura en Efesios capítulo 3 que le leí a un miembro porque había una necesidad bastante grande aquí en la congregación de Garden Grove y nosotros habíamos estado asistiendo en una iglesia adventista por muchos años, pero con el cambio del pastor llegó otro pastor que ya no nos daba ánimo, no era cordial, estaba quitándonos derechos. Ya no podíamos usar el salón para tomar café. Teníamos que hacerlo afuera, en la intemperie. Pero, como nos dice aquí en Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y así es como tan pronto había esa inquietud, ese problema, en oración le estábamos pidiendo a Dios que nos ayudara y justo se nos abrió un nuevo local que tiene muchas ventajas sobre este otro. En la iglesia adventista donde estábamos solamente podíamos ocuparlo por 4 horas en la tarde porque ellos ocupaban durante todo el día en distintos lugares. Entonces siempre habían gente entrando, saliendo, los estacionamientos estaban llenos, era difícil estacionarse, había personas que interrumpían aquí o allá, pero aquí en este lugar tenemos el sábado exclusivamente para nosotros. Porque esta es una iglesia que guarda el domingo y necesitaban entonces a alguien el sábado para ayudarlos. Y así Dios abrió una maravillosa puerta, ya hicimos el contrato en un lugar mucho más acogedor. Tenemos un edificio aparte para poder en la sala tomar café, hacer compañerismo. Entonces Dios intervino, porque esto de repente vino. Estuvimos buscando por más de una década y nunca podíamos encontrar, porque aquí este lugar es muy concentrado de personas, hay pocos lugares que tienen esta disponibilidad, pero Dios supo cómo llevar a cabo y darnos un gran aliento de esa manera. Entonces, voy a entregarles este primer mensaje que tiene que ver con los 7 grandes animadores de Dios en el Antiguo Testamento. Los 7 grandes animadores de Dios en el Antiguo Testamento. Obviamente hay más que yo podría contar. Hay más personajes que los 7. Tenemos también mujeres que fueron alentadoras. Débora, Ruth, Sara y obviamente Esther, podría incluirlas, pero el espacio reducido que tengo solamente puedo darles 7. Y quiero empezar con uno de los primeros animadores de Dios que encontramos en la Biblia, que fue Noé. Solo piensen, si Noé hubiese sido pesimista, fácilmente desanimado, ¿cómo hubiera construido un enorme arca que le tomó 100 años y que quizás no tuvo más ayuda que su propia familia? Sabemos que fue una de las tareas más inmensas que a un hombre se le ha entregado. Y se podía haber desanimado, pero eso no es lo que dice la Escritura. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos que Noé prácticamente lo que le quedaba hacer era alentar a su familia, porque nadie más lo estaba escuchando. Y era fácil que se desanimaran sus hijos con esta tremenda tarea. Una tarea que parecía una fantasía. Ellos no escucharon a Dios, no nos dicen las escrituras. Dios habló solo con Noé y le dio las instrucciones. Pero los hijos podían haber dicho: papá, estás imaginando cosas. ¿Cómo construir una enorme nave de estas dimensiones aquí en esta planicie? ¿Cómo va a flotar? ¿Cómo se va a poder mover? ¿Cómo se va a poder guiarse? Porque no tenía ni remos, ni tenía ningún tipo de velas. Entonces ellos pensaban que esto era algo bastante ridículo, pero no para Noé. Noten lo que dice versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no se habían visto lluvias como esas, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia, lo que Dios recompensa a la persona por servirle, por obedecerle, por cumplir con su voluntad. No es que nos ganamos nuestra salvación de esa manera, pero sí nos ganamos la complacencia de Dios, las bendiciones de Dios. Porque Él dice que va a bendecir a los que le obedecen y va a caer una maldición sobre los que le desobedecen. ¿Cómo tuvo Noé ese tipo de fe? Hay una escritura que nos aclara. Noten, en Génesis 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En la Biblia, el camino de obedecer a Dios es como si uno caminara por ese sendero con Dios acompañándolo. Cada día uno necesita acercarse a Dios, caminar con Dios, meditar sobre su palabra, estudiarla, conversar con Dios, igual que con un gran Padre que tenemos ahí, que se preocupa de nosotros, que podemos íntimamente conversar con Él, contarles nuestras penas y nuestras alegrías, todo lo que está en nuestro corazón, nuestros dolores. Él es el gran sanador. Él escucha como un padre o una madre escucha a su hijo cuando está enfermo y necesitado. Por eso, la clave para saber de la fe de Noé es que era diariamente, se acercaba a Dios, se recargaba de ese Espíritu de Dios en él, que lo fortalecía, que lo ayudaba a tener ánimo y animar a los demás que estaban cerca de él. Ese es el gran ejemplo. Y vemos aquí en Génesis 7:1, dice: dijo luego el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca,
porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Sí, de todas las personas que vivían, era Noé, el que fielmente seguía a Dios, a pesar de estar aislado. ¿Dónde estaba la iglesia de Dios en ese entonces? Pues la iglesia de Dios estaba en la casa de Noé. Ahí es donde estaban, practicando los mandamientos de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Todo el resto de la sociedad se había corrompido, pero eso no desalentó a Noé. Él seguía sabiendo que iba a rendir cuentas por su propia vida y que necesitaba estar en buen término, caminando con Dios. Es un tremendo ejemplo para todos nosotros. Así que Noé fue un gran estímulo. Instruyó a sus hijos y a pesar de las enormes dificultades, 100 años que tomó construir un arca así, igual él llevó a cabo las órdenes de Dios, las instrucciones que Dios le había dicho, y por eso él cruzó la meta. Fue fiel, terminó la carrera con éxito. Y así nosotros todos tenemos que correr nuestra carrera con fe, no solamente para nosotros, sino alentando a los demás. El segundo gran animador aquí que se encuentra en la Biblia, que yo he escogido, fue Abraham. Fue un gran hombre de familia. Alentaba a toda su familia a seguir a Dios. No fue solo él, también la familia de él siguió el camino de Dios. ¿Cuán importante sería eso para el futuro? Noten lo que dice Génesis 18, del 17 al 19. Y el Eterno dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, no solamente a sus hijos, sino a sus nietos y bisnietos, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa maravillosa promesa. Sí, Abraham hizo un tremendo trabajo porque enseñó a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y después a Jacob, mientras que estuvo vivo Abraham. Hubo un lapso de tiempo y esa influencia ayudó tanto. De hecho, más tarde Dios se identificó diciendo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 generaciones de hombres de fe y mujeres de la fe, porque también las esposas los acompañaron en este camino. Y ellos todos animaron a sus familias. Fueron ejemplos y ayudó a tantos a seguir ese camino de Dios en medio de toda una sociedad pagana que los rodeaba. Y eso nos lleva al tercer gran ejemplo que tenemos de un considerable animador, un excelente animador, que fue José. Este fue el bisnieto de Abraham. Y recuerden que José fue vendido a una caravana que fue a Egipto. De hecho, los hermanos querían matarlo.
pero al final vino una caravana y lo vendieron. Pero le tenían tanta envidia a José que estaban dispuestos a matarlo, a asesinarlo. Y a pesar de todo esto que le hicieron sus hermanos, cuando muchos años más tarde, ellos en una gran sequía y hambre que había, vinieron a Egipto y ahí se encontraron con José, el segundo en mando de Egipto. Y a pesar de que José podía fácilmente haberse desquitado y expulsado, y él los perdonó y los amó. Los animó a seguir adelante porque le dijo que Dios tiene un gran plan para todos ustedes. A pesar de sus fallas y pecados, Dios tiene un gran propósito para todos ustedes. Noten lo que nos dice en Génesis capítulo 50, versículo 15. Génesis 50, capítulo 50, versículo 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, padre Jacob, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Pensaron que, bueno, José está esperando porque mientras que vivía su padre no quería hacerle algo a sus hermanos, pero ahora que Jacob murió, ellos tenían una conciencia culpable que los asediaba día y noche. Y dice el versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba, porque se vio que todos ellos se habían acobardado, que no pensaban que era él capaz de perdonarlos. Pero así es. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo soy el juez de ustedes? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Les dio ánimo cuando no lo merecían. Pero él sabía que Dios tenía un gran propósito y que José se había entregado a hacer la voluntad de Dios. Noten después lo que menciona el versículo 24, cuando ya estaba por morir José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí vemos la fe de José, que sabía que las promesas de Dios se iban a cumplir. Iban a pasar cientos de años, pero él estaba seguro y dijo, cuando eso suceda, lleven mis huesos porque yo quiero que me entierren junto con Abraham, Isaac y Jacob, mi padre. Y él tenía esa fe y los animó, porque a pesar de todas las fallas que tenían esos 12
hermanos, y de hecho aquí también se incluyen en José a Efraín y Manasés, que iban a ser la parte de las 12 tribus de Israel. Estos 12 hombres con fallas, pero que eran herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios iba a cumplir con sus promesas. Por eso José es un gran ejemplo de ser un gran alentador. Vayamos al cuarto ejemplo de un gran animador. Siguiente libro tiene que ver con él. De hecho, los siguientes 3 libros, Éxodo, Levítico, Número y una parte de Deuteronomio también, casi hasta el final, estamos hablando de Moisés. Él fue un gran animador, porque a pesar de un pueblo que murmuraba, que se desanimaba, que pensaban que Dios no iba a llevar a cabo su voluntad, igual él siempre estaba alentándolos, animándolos. El hombre que era más manso que cualquier otro sobre la tierra, como nos dice el libro de Números, y que sirvió de un ejemplo cuando el pueblo de Israel muchas veces merecía ser castigado y hasta exterminado. Pero Moisés rogó a Dios y no se llevó a cabo. Noten aquí en Éxodo 14, versículo 10, una de las primeras instancias en que se desanima el pueblo, ya quieren tirar la esponja, quieren regresar, y Moisés no lo permitió. Le dice, ánimo. Versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios podía haber dicho, bueno, ya regresen, hombres de poca fe, váyanse, pero no. Él estaba ahí para animarlos y les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el mismo Dios que tenemos hoy día. Él pelea por nosotros, nos ayuda en nuestras enfermedades, en nuestras aflicciones y pruebas. Él es el mismo de siempre. Él es el gran alentador para nosotros. Siguiendo aquí, tenemos el quinto gran animador en el Antiguo Testamento, que fue David, cuya fe llenó de aliento a Israel, desde que mató al gigante Goliat hasta cuando se convirtió en rey y construyó una nación estable y próspera, bendecida por Dios, porque obedecieron a Dios a través del ejemplo de David. Noten lo que nos dice Salmo 78. Salmo 78, versículo 70. Al final nos describe cómo gobernó David. Dice versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo,
y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, de todo su corazón, con todo el ánimo. Los pastoreó con la pericia de sus manos, la capacidad para servirles, para protegerlos, para guiarlos en los caminos de Dios. Y de hecho, David va a recibir una tremenda recompensa por la forma que obedeció a Dios. Noten en Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, eso tiene que ver cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, cuando Cristo gobierne sobre las naciones. ¿Y cuál va a ser el papel de David? Ezequiel 34, versículo 20, nos dice: por tanto, así les dice el Eterno al Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Hablando aquí de los ministros y los pastores que se aprovechan del rebaño y que no la cuidan. Y también las mismas ovejas que a veces se apoderan de las más frágiles y las intimidan. Dice: por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Él sabía cómo cuidarlas, amarlas y animarlas. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Eterno les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Eterno he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras y todo lo que Dios hace. Pero usando un hombre que aprendió, a pesar de todas las pruebas, las caídas, siguió adelante. Nunca se echó para atrás. Siguió siendo animado por Dios y animando a los demás que estaban ahí rodeados. El sexto gran animador, en realidad no es un personaje espectacular que tenemos, pero sí fue uno que podemos decir rescató a David en un momento crucial, cuando David y sus hombres estaban huyendo de Absalón y que no había muchas esperanzas, y este hombre se puso en la brecha, los rescató, los alimentó, los cuidó. Y David nunca se olvidó de ese aliento que les dio. Y este señor se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 19. Yo una vez escuché un sermón cuando era estudiante en la institución Ambassador sobre este personaje y nunca se me olvidó. Segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 31. Estaba aquí David huyendo y dice: también Barzillai, Galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado. Estoy aquí mencionando, dice, era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? Obviamente el paladar se le había desgastado, ya no tenía el gusto a las cosas.
Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras. También le estaba fallando el oído. ¿Para qué, pues, he de ser tu siervo una carga para mí, Señor el Rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me has de dar el rey tan grande recompensa? Y entonces, versículo 38, dice, y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán, el siervo de Barzillai, yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Mire qué agradecimiento, porque recibió este aliento tan oportuno. A veces cuando las personas nos ayudan así, nos olvidamos de darle las gracias a las personas. Noten en Primero de Reyes, un poquito más adelante, Primero de Reyes capítulo 2, cuando ya estaba por morir David, en el versículo 7, dice David a Salomón, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. David nunca se olvidó de una persona que lo animó, que estuvo ahí, que arriesgó todo, no solamente sus bienes y fortuna, sino su propia vida, porque si Absalón hubiera derrotado a David, hubiera ido tras Barzillai, porque él arriesgó todo apoyando a David. Y eso nos lleva al último de estos personajes, que es uno de mis favoritos en el Antiguo Testamento, Nehemías. ¡Cuán gran líder fue él! Tanto aliento que le dio a su pueblo. Vayamos aquí al libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Nehemías había sido el copero del rey de Persia, uno de los puestos más privilegiados. Él tenía riquezas, tenía todo que podía esperar un hombre, pero él igual amaba a su pueblo, amaba a su Dios. Y cuando vio que Jerusalén estaba hecho un desastre, los muros estaban tumbados, no podían la gente vivir tranquilamente, él decidió irse. Nos dice en Nehemías capítulo 2, versículo 17, y él animó al pueblo en un momento crítico, la persona justa que se necesitaba, y le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Noten que él no se daba a él crédito, sino que la mano de Dios, Dios está con nosotros. Miren lo que ha hecho, las puertas que ha abierto. Dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Sí, ahí, cuando hay una persona alentadora, con ánimo, las cosas se logran. Noten en Nehemías capítulo 5, versículo 14. Aquí él explica cómo él no se aprovechó de su puesto de gobernador persa de esa zona de Judea. Dice versículo 14, también desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, el pan que venía de los tributos.
de los impuestos, porque veía la pobreza que había. Y por esos 12 años no le cobró impuestos para su sostenimiento. Obviamente habían otros gastos, pero el gasto personal aquí del gobernador, él no lo cobró. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo con esos impuestos y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Así que ellos cobraron para poder proveer el pan y que pudiera banquetear todos los días el gobernador. Dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él respetaba a Dios. No quería abusar de su cargo. No quería aprovecharse de los privilegios que tenía. Y un buen servidor de Dios así es, fiel, dedicado. Las cosas chicas igual que las cosas grandes. Dice versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte. Así que él también tuvo una parte en el muro que construir. Y no compramos heredad, no se aprovechó. Los precios eran bajos para ese entonces. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Puse a todos a trabajar. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey. Mire cuántos filetes tenían disponible. Y 6 ovejas escogidas. Así que no solamente tenían filetes, tenían aquí cabritos para comer. También eran preparadas para mí aves. Así que también tenían todo tipo de pollos. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Así que surtían cada 10 días el vino cuando se agotaba. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador. Yo no le cobré a la gente. Otras palabras, lo tomó de su propio bolsillo. Porque la servidumbre de este pueblo era grande, la pobreza. ¿Y qué dice él? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Solamente Dios, perdóname mis pecados. Toma en cuenta esta obra y esta obediencia que tuve porque te tuve temor. Quise hacer las cosas como tú dispones. Nosotros tenemos estos ejemplos de los grandes animadores. Y obviamente, yo quisiera que todos fuéramos grandes alentadores y animadores hacia los demás. Que tuviéramos estos ejemplos y que no solo los leyéramos, sino que tratáramos de también ser grandes alentadores, de ver las cosas cuando se hacen bien, alabarlas y agradecerlas. Inclusive estaba pensando en una ensalada tan rica que pude comer y pensar todo lo que Dios pone, cada una de esas plantas, esas legumbres. Dios hace la lechuga. ¿Cuánto le tomó a Dios diseñar la lechuga para que fuera sabrosa? ¿Y qué me dicen de esa palta tan rica? Y también el pollito y el atún, la palta reina que me gusta tanto, ahí en Chile, que es obviamente lo que es el aguacate en otras partes, pero Dios tuvo que diseñar cada una de esas verduras y frutas, porque el aguacate o la palta en realidad es una fruta. Pero piensen todas las células que Dios tuvo que diseñar solamente para darnos el gusto en nuestro paladar. Tratemos de ser alentadores, porque el Espíritu de Dios es así.
¿Se acuerdan de Josué y de Caleb? Ahí donde nos dice en Números 14 que ellos sí tenían ese espíritu para animar al pueblo cuando los otros espías los desanimaban. Obviamente hay muchos más que los 7 que he mencionado, pero necesitamos animarnos, especialmente en estos tiempos difíciles en que vivimos. Traten de llamar a los hermanos, a las viudas, a las personas necesitadas que están sufriendo, que están solas. Hay muchas personas y por lo menos darle una palabra de aliento. Y si es posible, ayudarlos en algo. Que no sean solamente palabras, sino que sean obras de aliento. Mostremos con nuestros hechos nuestro amor. Y recuerden que Dios es el más grande animador de todos. Tanto Dios Padre como Jesucristo son los que nos animan todos los días. Nos dan amor cuando podrían darnos castigo, podría darnos algo peor. Pero ahí están ellos, amándonos, apoyándonos. Y como Jesucristo le dijo a la iglesia, que con esto termino, en Lucas 12, versículo 32, dice, palabras de aliento, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, no lo merecemos, pero Dios nos anima, que tenemos un reino para heredar, si somos fieles, si aprendemos también a ser alentadores, sea la edad que uno tenga, animen a los demás alrededor suyos, a los hijos, a los miembros de la iglesia, porque de eso se trata el Espíritu de Dios, un espíritu de ser un gran alentador. Con eso entonces terminamos esta primera parte. Quisiera en el futuro darles la segunda parte, que son los 7 grandes animadores en el Nuevo Testamento. Ha sido un placer dirigirme a todos con mucho cariño, con mucho aliento. Sigan firmes y adelante.